Dos hermanos. Un imperio. Y una mirada, que firmó una sentencia de muerte. No levantó la espada. No alzó la voz. No hizo ninguna amenaza, no llamó a sus guardias, no dio ninguna señal visible de que el mundo estaba a punto de cambiar. Selim simplemente miró a su hermano, a través del patio de piedra de Konya. Y Bayezid comprendió, en ese único instante suspendido, que solo uno de los dos saldría vivo de ese imperio. Y lo más peligroso, es que nadie lo detuvo. Y en ese momento, Selim ya sabía cómo iba a terminar esto. Eso fue en 1559. Pero lo que los destruyó había venido construyéndose desde hacía 20 años. Lo que estás a punto de escuchar no es la historia de dos príncipes que estuvieron en desacuerdo. Es la historia de cómo el sistema de herencia de un imperio convirtió la hermandad en una sentencia de muerte, y de cómo el silencio de un solo hombre causó más daño que cualquier espada en la historia del Imperio Otomano. Y el hombre que inició todo, ni siquiera estaba en ese patio. Era Rustem Pasa. Al final de este relato, comprenderás algo que los historiadores otomanos han debatido durante siglos. No solo porque Bayezid perdió, sino porque Selim ganó, y lo que esa victoria le costó por el resto de su vida. Quédate conmigo. Aquí está lo que sabrás al final de este video, lo que casi nadie sabe. La guerra civil entre Selim y Bayezid no fue un accidente de la ambición. Fue construida, pieza por pieza, durante décadas. El sistema de sucesión otomano no tenía reglas. Solo sobrevivientes. Con esa sola idea en mente, entremos a la historia. Nacieron del mismo padre, pero fueron criados dentro de campos gravitacionales completamente distintos. Solimán el Magnífico, y solo ese título ya te dice todo sobre la presión que existía dentro de ese palacio, había visto a su propio padre eliminar rivales con la frialdad mecánica de alguien que saca la basura. Él entendía el sistema. Lo había sobrevivido. Y así, sin decirlo jamás en voz alta, se lo transmitió a sus hijos de la única manera que un sultán podía hacerlo, negándose a nombrar un heredero. Dejando respirar la tensión. Permitiendo que dos de sus hijos más capaces se miraran a través de las habitaciones, y entendieran que el futuro no era suficientemente grande para los dos. Bayezid nació en 1522. Selim, 2 años después, en 1524. Sobre el papel, Bayezid tenía la ventaja. Era mayor. Era el más estudioso de los dos. Un hombre que escribía poesía en persa, que se sentía atraído por la teología, que llevaba consigo una gravedad silenciosa que hacía que la gente lo escuchara cuando hablaba en voz baja. Pero la corte otomana no funcionaba con poesía. Funcionaba con despiadada determinación. Selim era diferente. Más duro. Había heredado de Solimán algo que Bayezid no tenía, o quizás algo que Bayezid simplemente había elegido no usar, la capacidad de ser completamente ilegible. De mirar una situación y verla tal como era. No como una familia. No como una hermandad. Sino como una competencia. Terminal y definitiva. Y aquí es donde todo cambia. Durante años, muchos años, los dos hermanos existieron en una especie de paz armada. Fueron designados gobernadores de distintas provincias, como exigía la práctica otomana. Se escribían cartas. Se enviaban regalos. Existen registros reales que muestran cómo Selim envió a Bayezid un caballo en 1546. Un gesto. Un hilo de algo humano entre ellos. Ese hilo no se rompió de repente. Fue cortado. Deliberadamente. Con precisión quirúrgica. Y la hoja que lo cortó fue sostenida por alguien que jamás apareció en la correspondencia de ninguno de los hermanos. Esto es lo que nadie te cuenta.
El hombre que destruyó esa hermandad nunca aparece en la correspondencia de ninguno de los dos príncipes. Nunca estuvo en ese patio. Nunca levantó una espada. Pero ganó. Rustem Pasa. Gran visir. Yerno de Solimán. Un hombre que había escalado la jerarquía otomana desde lo más bajo. Probablemente croata de nacimiento, aunque sus orígenes exactos fueron deliberadamente borrados de los registros imperiales. Para 1553, había acumulado más poder político que nadie en el imperio, excepto el propio sultán. Era calculador de la manera en que solo aprenden a hacerlo las personas que han sobrevivido la precariedad real. Veía amenazas en todas direcciones. Y en los dos príncipes veía la más peligrosa de todas, dos hombres poderosos, cualquiera de los cuales, al llegar al poder, probablemente lo eliminaría. Su solución fue elegante y fría. No los eliminaría directamente. Se aseguraría de que ellos se eliminaran mutuamente. El instrumento que eligió no fue una espada. Fue una carta. Imagina ese momento. Una carta sellada, sobre una mesa. La cera presionada con fuerza, el sello grabado como una cicatriz en rojo oscuro. Aún sin abrir. Esa imagen regresará más de una vez en esta historia. Porque en este relato, las cartas selladas nunca llevan buenas noticias. En 1553, Rustem envió a Solimán una comunicación. Privada. Urgente. Llena del lenguaje de la lealtad y la preocupación. En ella afirmaba que el Cesa de Mustafa, el hijo mayor y más amado de Solimán, ampliamente esperado como próximo sultán, estaba planeando una rebelión. Aquí está el problema. No hay evidencia de que nada de eso fuera verdad. Mustafa era amado. Demasiado amado. Y en este sistema, eso era peligroso. Una acusación bastó. Y su propio padre lo mandó ejecutar. Mustafa fue estrangulado en la tienda real en octubre de 1553. Los genízaros que lo habían amado se quedaron de pie afuera de la tienda y lloraron abiertamente. Algo casi inaudito para hombres que habían matado en batalla sin pestañear. Lo que los dos hermanos sobrevivientes comprendieron, observando ese evento desde sus provincias separadas, era exactamente lo mismo. Su padre acababa de demostrar, definitivamente, que podía matar a su hijo por la acusación correcta. Que el trono no protegía la sangre. Que el imperio devoraba a los príncipes de la misma manera en que devoraba a los enemigos, completamente, y sin disculpa. La única pregunta que quedaba era quién se movería primero. Pero había alguien más que observaba. Alguien que había esperado años exactamente para este reordenamiento del tablero. Y ella ya había elegido su bando. Y aquí es donde la historia deja de ser política, y se convierte en algo personal. Hurrem Sultán ya había tomado su decisión mucho antes de que cualquiera de los príncipes comprendiera que el juego había cambiado. No necesitaba anunciarlo. Los anuncios son para las personas que tienen dudas. Hurrem no tenía dudas. Había observado la corte otomana durante 30 años con la atención paciente de quien entiende que el poder en ese palacio se mueve como el agua subterránea, invisible, constante, encontrando cada grieta. Había convertido una institución diseñada para contenerla en algo que ella manejaba de manera efectiva. Había sobrevivido a cada rival, a cada facción, a cada gran visir que creía que podía controlarla. Y entendía algo que la mayoría no captaba: el momento más peligroso en cualquier corte no era una crisis. Era un vacío de sucesión. Ese era el momento en que se formaban las alianzas. Ese era el momento en que los pequeños gestos se convertían en compromisos masivos. Ese era el momento en que había que elegir. Ella eligió a Selim. La elección no fue sentimental. Fue estructural. Selim era más duro que Bayezid. Menos querido, en algunos aspectos.
pero era más predecible en el sentido que importaba, no desharía su legado. No abriría el palacio a estudiosos y teólogos que pudieran reexaminar cómo Hurrem había acumulado lo que había acumulado. Consolidaría. Avanzaría. Y así, a través de la arquitectura invisible de cartas, favores y recomendaciones silenciosas a Solimán, Hurrem moldeó los nombramientos, los gobernadores, las jurisdicciones. Se aseguró de que la provincia de Selim, Manisa, rica y bien posicionada, cerca de Estambul, permaneciera en sus manos, mientras Bayezid era enviado más al este, a Amasya, donde la distancia de la capital era en sí misma una forma de desventaja. Piensa en esto por un momento. Los corredores de Topkapi de noche. El silencio específico de un pasillo donde 100 conversaciones ocurren detrás de puertas cerradas. El débil olor a agua de rosas de los aposentos del harén. El sonido distante de la oración que se extiende sobre el Bósforo al amanecer, mientras se toman decisiones que matarán a personas antes de que llegue la primera luz del día. Nadie dentro de ese palacio actuaba libremente. Todos se movían dentro del mismo sistema que los atrapaba a todos. Para 1559, la geografía del imperio había sido silenciosamente remodelada en un mapa militar. Selim tenía apoyo en el oeste. Bayezid había reunido sus fuerzas en el este. Y aquí es donde algo cambia, algo que los historiadores a veces han minimizado. Bayezid no era pasivo. No estaba simplemente reaccionando. Estaba construyendo. Había cultivado vínculos con la corte safávida en Persia, con Satamaspi, quien observaba la crisis de sucesión otomana con el interés tranquilo de alguien que entiende que un imperio otomano debilitado es un regalo estratégico. Bayezid había estado correspondiéndose con Tahmasp. No abiertamente. No a través de canales oficiales. A través de intermediarios. A través de hombres que viajaban entre cortes llevando cartas selladas en lugares donde los inspectores de aduanas no solían mirar. Cartas selladas. Otra vez. Moviéndose entre cortes. Cargando algo peligroso. Y Solimán lo sabía. Esto es lo que te rompe si lo piensas el tiempo suficiente. Solimán, ya anciano, de 64 años, sufriendo de una gota que había avanzado hasta el punto en que a veces era llevado en andas en lugar de caminar, un hombre que había construido el mayor imperio otomano desde su fundación, sabía que sus hijos se estaban preparando para luchar. Sabía que la guerra civil estaba llegando. La había visto ensamblarse de la manera en que uno observa una tormenta que se forma en el horizonte, inconfundible, inevitable, y aún sin llegar. Y no la detuvo. Hay una imagen que los cronistas nunca describen directamente, pero que existe entre las líneas, Solimán solo en su tienda, con una carta abierta sobre las rodillas. La lee. La dobla. La coloca a un lado. Y no dice nada. La razón por la que no la detuvo es algo que ninguna historia oficial quiere nombrar directamente. Porque si la detenía, tendría que elegir. Y elegir significaba perder a un hijo. Pero no detenerla, dejar que el sistema siguiera su curso, dejar que el más fuerte emergiera, así era como el Imperio Otomano siempre había hecho esto. Estaba dispuesto. En mayo de 1559, los ejércitos de Selim y Bayezid se encontraron cerca de Konya. No estuvo cerca. Selim tenía un número superior de tropas, mejor posicionadas, y el apoyo de unidades genízaras que Hurrem había pasado años cultivando en su nombre. Las fuerzas de Bayezid se derrumbaron. Pero antes de la batalla, ocurrió el momento. El viento no se movía. Los soldados, tampoco. Ni un solo sonido, en todo el patio. Nadie respiraba. Porque todos sabían lo que estaba a punto de pasar. Los dos hermanos estuvieron, por un breve instante, lo suficientemente cerca como para haber hablado. Selim miró a Bayezid. Y Bayezid le devolvió la mirada. Y Selim no dijo nada.
Ni una palabra. Ni un gesto hacia la negociación. Ni el más mínimo reconocimiento de que el hombre al otro lado del patio había crecido en las mismas habitaciones, había montado los mismos caballos, había comido en las mismas mesas cuando eran niños que aún no entendían lo que el sistema les exigiría. Selim lo miró con el vacío específico de alguien que ya había hecho todos los cálculos y había llegado a una conclusión que no revisaría. Ese silencio fue la sentencia. Bayezid lo supo. Y huyó. Aquí está la pregunta que las crónicas otomanas nunca hacen, pero que deberías cargar contigo en lo que sigue. ¿Qué se necesita para mirar a tu hermano real, tu sangre, y no sentir nada? O, lo que es más oscuro, ¿y si Selim lo sintió todo? ¿Y si ese silencio le costó más de lo que nadie jamás supo? Bayezid llegó a Persia en 1559 con 4 de sus hijos y una delegación de quizás 10.000 súbditos otomanos que no tenían a dónde ir. Tahmasp lo recibió. No con calidez. No como a un amigo. Como a una pieza en un tablero. Tahmasp tenía 60 años y había gestionado la relación safávida otomana durante décadas. Entendía que Bayezid no era un huésped. Bayezid era una palanca. Un príncipe otomano en suelo safávida era una ficha de negociación permanente, una herida abierta en el costado de la corte de Solimán, un punto de presión que podía ser activado o liberado dependiendo de lo que los safávidas necesitaran en cualquier año determinado. Bayezid entendía su posición. Escribió cartas a su padre. Suplicantes. Formales. Pedía misericordia. Pedía garantías. Argumentaba que la guerra había sido construida en su contra, que la inteligencia sobre su correspondencia persa había sido distorsionada, manipulada, proporcionada al sultán por hombres que querían verlo muerto. Tenía razón. Y no importó. Porque en 1561, Solimán envió una carta a Tahmasp. Y entonces llegó la última carta. No de un enemigo. De su propio padre. Esta viajó desde Estambul hasta la corte safávida. Y esta cargaba una oferta. Aquí está lo que contenía esa carta, y aquí está porque lo reformula todo, absolutamente todo, lo que has escuchado hasta ahora. Solimán ofreció a Tahmasp oro. 400.000 monedas de oro. Una suma enorme. Y a cambio de esa suma, Solimán pidió una sola cosa, que Tahmasp entregara a Bayezid a los verdugos otomanos, o que lo ejecutara directamente y enviara prueba. Tahmasp aceptó. Bayezid fue ejecutado en 1561. Él y 4 de sus hijos, por un verdugo otomano que había viajado a Persia con el propósito específico. El verdugo llegó con cuerdas de seda. El método otomano tradicional. Y las usó, en Bayezid, y luego, una tras otra, en sus hijos. No era justicia. Era limpieza. El menor. Tenía 4 años. Detente aquí un momento. Solimán no esperó a que el sistema terminara el trabajo. Lo pagó. Cruzó una frontera internacional, entró a la corte del mayor rival de su imperio, y compró la muerte de su propio hijo. No porque el imperio lo exigiera. La guerra había terminado. Bayezid ya estaba en el exilio, ya estaba contenido, ya no era una amenaza real para la sucesión de Selim. Lo hizo para proteger a Selim. Lo que significa, Selim lo sabía. Y eso es lo que el pivote revela. La mirada en el patio de Konya, ese silencio, ese vacío total, no era solo crueldad. Era la expresión de un hombre que ya había decidido que el amor era una debilidad que el imperio no podía permitirse. Selim había mirado a su hermano y no había dicho nada porque no había nada que decir. El desenlace ya estaba escrito. No por ninguno de los dos. Por el sistema. Por su padre. Por la carta de Rustem Pasha años antes.
Por las decisiones de Hurrem. Por las 400.000 monedas de oro que ya, en cierto sentido, habían sido contadas. El momento del patio no fue el comienzo de la destrucción de Bayezid. Fue el final de ella. Después de las ejecuciones, Selim envió un mensaje formal a su padre. El mensaje reconocía las muertes. Expresaba, en el lenguaje del protocolo de la corte, gratitud y lealtad. Los historiadores que han estudiado el reinado posterior de Selim observan un patrón consistente. Era efectivo. Organizado. Expandió el imperio. No era de ninguna manera incompetente. Pero bebía. Abundante y constantemente. De una manera que se convirtió en uno de los rasgos definitorios de su reinado, y que más tarde le dio el epíteto que la historia le adjudicó, Selim el borracho. El hombre que ganó el imperio, fue el mismo que nunca pudo vivir con ello. Ninguna crónica conecta directamente esos dos hechos. Pero tú puedes hacerlo. Bayezid, muerto. 4 de sus hijos, muertos. El menor, de 4 años, sin nombre en la mayoría de las crónicas, lo cual es en sí mismo una forma de borrado, muerto. Los 10.000 súbditos que lo habían seguido al exilio fueron dispersados, absorbidos en el sistema safávida, o finalmente autorizados a regresar a tierras otomanas después de la sucesión de Selim, despojados de propiedades y estatus. Rustem Pasha murió en 1561, el mismo año que Bayezid. De causas naturales. En su cama. Había sobrevivido a todos los que necesitaba sobrevivir y salió del escenario antes de que alguien pudiera pedirle cuentas. Lo enterraron con honores. Sus fundaciones caritativas, mezquitas, escuelas, posadas de caravanas, todavía existen. Hurrem había muerto en 1558, un año antes de la conclusión de la guerra civil. No vivió para ver a Selim convertirse en sultán. Pero cada mecanismo importante de su victoria había sido diseñado con las huellas de ella impresas. Solimán murió en 1566, en campaña en Hungría, a la edad de 71 años. En una tienda. En la noche. Algunas fuentes dicen que murió solo. Al ejército no se le informó durante días. Otro secreto sellado. De los 5 hijos de Solimán, solo uno sobrevivió, Selim. El sistema tuvo una tasa de éxito del 100% al eliminar a todos los demás. Selim II reinó desde 1566 hasta 1574. 8 años. Su reinado está asociado con la expansión naval, la consolidación administrativa y los masivos proyectos de construcción de su arquitecto jefe. También está asociado con su bebida, que los médicos de la corte anotaban con una neutralidad profesional que apenas disimula la alarma que había debajo. Murió a los 50 años, cayendo en un baño. Los detalles específicos de su muerte han sido debatidos durante siglos. Lo que no se debate es que tenía 50 años, y que para un hombre de su posición y recursos, era temprano. Había ganado todo. Había vivido con ello durante 8 años. Y luego ya no estaba. Aquí está el patrón que subyace a toda esta historia. El Imperio Otomano no produjo monstruos. Produjo un sistema, y luego puso seres humanos dentro de ese sistema y les pidió que lo sobrevivieran. Bayezid no era débil. Era brillante, de hecho. Las crónicas persas que describen sus años de exilio pintan el retrato de un hombre reflexivo y observador que pasó sus últimos años en discusiones teológicas y filosóficas con estudiosos safávidas. Por muchos testimonios, habría sido un sultán cuidadoso. Considerado. Pero el sistema no seleccionaba a los cuidadosos. Seleccionaba a los dispuestos. Selim estaba dispuesto. Y Solimán, el hombre que la historia llama el Magnífico, el legislador, el mayor sultán de la Edad de Oro otomana, fue quien escribió la carta.
quien contó 400.000 monedas y las entregó a través de una frontera a un rey extranjero y dijo: termínalo. ¿Qué le cuesta a un padre hacer eso? ¿Y qué le cuesta a un hijo saber que su padre lo hizo por él? La corte otomana no guardó registros de esos costos particulares. No eran el tipo de números que cabían en los documentos del tesoro. Eran el tipo de números que aparecen, años después, en un hombre que no puede dejar de beber. En un imperio que sigue ganando y sigue perdiendo algo que no puede nombrar. El patio de Konya guardó una última cosa que ninguna crónica registró. Después de que Bayezid se fuera, después de que diera la vuelta a su caballo hacia el este y comenzara el viaje que terminaría en una habitación persa con una cuerda de seda, Selim se quedó un momento en el silencio. Lo que pensó en ese momento, nadie lo sabe. Pero la mirada ya había desaparecido de su rostro. Lo que fuera que había comunicado en ese silencio, la sentencia, la conclusión, la última palabra, ya había sido entregado. No había nada más que decir. Lo que también significa que no había nada más que sentir. O quizás había todo por sentir. Y la bebida era la evidencia. ¿En qué momento sobrevivir un sistema roto te hace responsable de él? Esa pregunta no murió con los otomanos. Selim ganó. Bayezid murió. Y el sistema siguió intacto. Y si crees que esta historia terminó en 1561, estás equivocado. Piénsalo. Si es la primera vez que encuentras este canal, bienvenido al lado oscuro de la historia otomana. Esto es lo que hacemos aquí. No los nombres y las fechas. El costo. El peso. Las cosas que ocurrieron en habitaciones selladas y patios silenciosos que las historias oficiales doblaron y guardaron. Suscríbete. Hay mucho más de dónde vino esto.